En la actividad de pintar una pared se debe tener una postura global, con una base de sustentación amplia y estable, con una bipedestación simétrica, con pies separados al ancho de los hombros para estabilidad. El centro de masa está ubicado entre los pies hacia el centro del cuerpo. El centro de gravedad, al estar erguido, se encuentra ligeramente anterior al sacro. Se mantiene estable si el tronco no se inclina. Al estar en cuclillas e inclinarse para tomar la brocha y untarla en la pintura, la base de sustentación se mantiene en ambos pies. El centro de masa desciende y el centro de gravedad desciende y se desplaza hacia adelante, y al estar en punta de pie para pintar, la base de sustentación se reduce. El centro de masa asciende y el centro de gravedad también, perdiendo la estabilidad. Las estructuras óseas del miembro inferior involucradas en la actividad son sacro, coxis, fémur, tibia, peroné, rótula, tarso, metatarso y falanges. Y las articulaciones involucradas en la actividad son articulación sacroiliaca, que es una articulación sinovial; articulación coxofemoral, que es una articulación sinovial de tipo esferoidal. La articulación femorotibial es una articulación sinovial de tipo bicondilea. La articulación tibio-peronea es una articulación sinovial de tipo plana. La articulación del talo crural es una articulación sinovial de tipo troclear. La articulación calcánea astragalina es una articulación sinovial de tipo trocoide. La articulación metatarsofalángica es una articulación sinovial de tipo condilea. Y la articulación interfalángica proximal y distales son articulaciones sinoviales de tipo troclear. El primer paso para empezar la actividad es que se debe estar en cuclillas para tomar la brocha y untarla en el tarro de pintura, el cual se encuentra en el piso. Es por eso que encontramos los siguientes movimientos principales que son realizados por la articulación coxofemoral, permitiendo así movimientos de flexión de cadera, el cual se realiza en un plano sagital alrededor del eje transversal, involucrando músculos como el iliopsoas ilíaco y psoas mayor, el músculo recto femoral, el músculo sartorio, los cuales son inervados por el nervio femoral, el músculo tensor de la fascia lata, inervado por el nervio glúteo superior, el músculo pectineo, inervado por el nervio femoral y en algunos casos por el nervio obturador, y débilmente por el músculo aductor corto y aductor mayor, inervados por el nervio obturador. También permite un ligero movimiento de rotación externa de cadera, el cual se realiza en un plano transversal alrededor del eje longitudinal. Este es realizado por músculos como el glúteo mayor, inervado por el nervio glúteo inferior, el gemelo superior y el músculo obturador interno, inervados por el nervio del obturador interno, el músculo gemelo inferior y el músculo cuadrado femoral, inervados por el nervio del cuadrado femoral, el músculo piriforme, inervado por ramos ventrales de L5, S1 y S2, el músculo obturador externo, inervado por el nervio obturador y el músculo sartorio, el cual está inervado por el nervio femoral. En algunos casos se puede encontrar una abducción de cadera, el cual se encuentra en un plano frontal y eje antero-posterior, involucrando músculos como el glúteo medio, glúteo menor y el tensor de la fascia lata, inervados por el nervio glúteo superior. El músculo sartorio, inervado por el nervio femoral, el músculo piriforme, inervado por ramos ventrales de L5, S1 y S2, y el músculo glúteo mayor, inervado por el nervio glúteo inferior. La articulación femorotibial permite el movimiento de flexión de rodilla, el cual se realiza en un plano sagital, alrededor del eje transversal, involucrando músculos como los isquiotibiales, que incluyen al músculo bíceps femoral, cuya cabeza larga se encuentra inervada por el nervio tibial, rama del nervio ciático, y la cabeza corta por el nervio peroneo común, también rama del nervio ciático, además de los músculos semitendinoso y semimembranoso, los cuales están inervados ambos por el nervio tibial, rama del nervio ciático. También encontramos al músculo sartorio, que ayuda a flexionar la rodilla, inervado por el nervio femoral, y al músculo gastrocnemio, que también ayuda a la flexión de la articulación de la rodilla, inervado por el nervio tibial. La articulación talocrural permite el movimiento de dorsiflexión de tobillo, realizado en un plano sagital, alrededor del eje transversal, involucrando músculos como el tibial anterior, el músculo extensor largo de los dedos, el músculo extensor largo del dedo gordo y el músculo tercer peroneo, los cuales están inervados por el nervio peroneo profundo.
Como segundo paso, se debe rotar para llegar a la posición de bipedestación, donde los principales movimientos al rotar son realizados por la articulación coxofemoral, en un plano transversal y eje longitudinal, permitiendo una rotación externa de la cadera izquierda, realizados por los músculos como el glúteo mayor, inervado por el nervio glúteo inferior, el gemelo superior y el músculo obturador interno, inervados por el nervio obturador interno. El músculo gemelo inferior y el músculo cuadrado femoral, inervados por el nervio del cuadrado femoral, el músculo piriforme, inervado por ramos ventrales de L5, S1 y S2, y el obturador externo, inervado por el nervio obturador. También se produce una rotación interna de la cadera derecha, realizada por los músculos como el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata, todos ellos inervados por el nervio glúteo superior. También tenemos que la articulación femorotibial en un plano sagital alrededor del eje transversal permite el paso de una flexión a una extensión de la rodilla, completando así la bipedestación. Al llegar a la posición de bipedestación, los principales movimientos son realizados por la articulación coxiofemoral, la cual permite el movimiento de extensión de cadera. El movimiento se realiza en un plano sagital alrededor del eje transversal, involucrando músculos como glúteo mayor, inervado por el nervio glúteo inferior. El músculo iliopsas va a estabilizar la articulación de la cadera, inervado por el nervio femoral, y los músculos isquiotibiales, constituidos por el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, que son inervados por el nervio tibial. La articulación femorotibial permite una extensión de rodilla, realizada en un plano sagital alrededor del eje transversal, involucrando músculos como el cuádriceps femoral, que extiende la pierna a nivel de la articulación de la rodilla, inervado por el nervio femoral, y el músculo tensor de la fascia lata, que asiste a la extensión, inervado por el nervio glúteo superior. La articulación talocrural se encuentra en posición neutra, entre dorsiflexión y flexión plantar, realizados en el plano sagital alrededor del eje transversal, involucrando músculos como el tibial anterior para un control del equilibrio, inervado por el nervio peroneo profundo y el músculo tríceps sural, compuesto por los músculos gastrocnemio y soleo, inervado por el nervio tibial. Como tercer paso, debe elevarse sobre la punta de los pies para pintar la parte más alta de la pared. Los principales movimientos involucrados son extensión de cadera realizada por la articulación coxofemoral. Este movimiento ocurre en el plano sagital y alrededor del eje transversal. Los músculos implicados son glúteo mayor, inervado por el nervio glúteo inferior, iliopsoas, que actúa estabilizando la articulación de la cadera, inervado por el nervio femoral, bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso, inervados por el nervio tibial. Como segundo movimiento está la aducción de cadera, que es leve pero presente. Participan los músculos aductor mayor, aductor largo, aductor corto y grácil, todos inervados por el nervio obturador. Y el músculo pectíneo, inervado por el nervio femoral y en algunos casos también por el nervio obturador. El tercer movimiento es la extensión de rodilla en la articulación femorotibial. Este movimiento también ocurre en el plano sagital y eje transversal, donde los músculos involucrados son cuádriceps femoral, inervado por el nervio femoral, y tensor de la fascia lata, inervado por el nervio glúteo superior. Otro movimiento es la flexión plantar, realizada en la articulación talocrural, también en el plano sagital y eje transversal. Los músculos implicados son gastrocnemio, sóleo, músculo plantar, flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo, todos inervados por el nervio tibial. Como último movimiento está la flexión de las falanges, a través de las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas, tanto proximales como distales. Igualmente en el plano sagital y eje transversal, participan los músculos flexor corto de los dedos, flexor corto del dedo gordo, lumbricales e interóseos, inervados por los nervios plantares medial y lateral, los cuales son ramas del nervio tibial. Para el movimiento de flexión de cadera, al estar en cuclillas para untar la brocha y la pintura, los músculos flexores de cadera como el iliopsoas, recto femoral y sartorio realizan una contracción concéntrica, mientras que los músculos extensores de cadera como el glúteo mayor y los isquiotibiales realizan una contracción excéntrica.
Cuando se realiza la extensión de cadera para incorporarse a estar de pie, los músculos extensores como el glúteo mayor y los isquiotibiales hacen una contracción concéntrica. Y los músculos flexores de cadera como el iliopsoas, recto femoral y sartorio realizan una contracción excéntrica. Para el movimiento de flexión de rodilla, para estar en cuclillas, los músculos flexores como los isquiotibiales, sartorio y gastrocnemio realizan una contracción concéntrica, mientras que los músculos extensores como el cuádriceps femoral y el tensor de la fascia lata realizan una contracción excéntrica. Al realizar una extensión de rodilla para estar de pie, los músculos extensores como el cuádriceps femoral y el tensor de la fascia lata realizan una contracción concéntrica. Y los músculos flexores como los isquiotibiales, el sartorio, gastrocnemio realizan una contracción excéntrica. Para el movimiento de dorsiflexión del tobillo, al bajar para estar en cuclillas, los músculos flexores plantares como el tríceps sural y flexores largos de los dedos y del dedo gordo realizan una contracción excéntrica. Mientras que los músculos dorsiflexores como el tibial anterior, el tercer peroneo y los flexores largos de los dedos cortos y del dedo gordo realizan una contracción concéntrica. Al realizar flexión plantar al subir para estar de pie, los músculos flexores plantares realizan una contracción concéntrica y los músculos dorsiflexores realizan una contracción excéntrica. Al estar en cuclillas para untar la brocha en la pintura, los músculos del miembro inferior como el cuádriceps, glúteo mayor, isquiotibiales y tríceps sural realizan una contracción isométrica para mantener la posición. Y al estar en punta de pies para pintar en altura, el tríceps sural se mantiene en contracción isométrica.